¿Te has preguntado alguna vez qué misterios ocultan las sombras que caen sobre la Tierra durante un eclipse? Bienvenidos al Templo del Terror. El próximo 8 de abril, mientras el mundo observa maravillado un eclipse desde múltiples puntos de México, nos adentraremos en un viaje hacia lo desconocido. Prepara tus sentidos para adentrarte en un universo de miedo y suspenso, donde los eclipses no solo ocultan la luz, sino también los terrores más profundos. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos mientras el sol se desvanece y la luna reclama su lugar en el firmamento? Suscríbete y deja tu like, y ahora prepárate para temblar en la oscuridad. Comenzamos. Sacrificio durante el eclipse. En los días previos al eclipse del 8 de abril, una aura de anticipación y ansiedad envolvió el pequeño poblado de La Concordia en Sinaloa. La gente hablaba emocionada sobre el evento astronómico que estaba por ocurrir, pero para Alejandro, un joven clarividente que había vivido en La Concordia toda su vida, el eclipse tenía un significado mucho más oscuro. Alejandro había heredado el don de la clarividencia de su abuela, una mujer sabia y misteriosa que siempre había afirmado poder ver el futuro en los patrones de las estrellas y los movimientos del universo. Desde que era niño, Alejandro había experimentado visiones vívidas y aterradoras de eventos por venir, y el eclipse del 8 de abril no era una excepción. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la azotea de su casa, Alejandro fue asaltado por una visión perturbadora. Vio a su amada novia, Carla, caminando por un oscuro callejón, rodeado de una atmósfera densa y cargada. En la visión, un eclipse solar total eclipsaba el cielo, y una aura sombría envolvía a Carla, anunciando su inminente final. Atormentado por la visión, Alejandro sabía que tenía que hacer todo lo posible para evitar que se convirtiera en realidad. Decidió que el día del eclipse mantendría a Carla lejos de cualquier peligro potencial, sin importar el costo. Cuando llegó el día, Alejandro y Carla se dirigieron a las afueras de la ciudad, lejos de la multitud que se congregaba en la plaza central para presenciar el evento astronómico. Mientras caminaban por los senderos boscosos, Alejandro no podía quitarse la visión de la mente, sintiendo el peso de lo que pudo ver hace días sobre sus hombros. El sol se desvanecía lentamente mientras se aproximaba el momento del eclipse. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectación, pero también había un palpable sentido de inquietud entre la multitud. Alejandro y Carla se tomaron de la mano mientras caminaban, buscando consuelo el uno en el otro en medio de la oscuridad que se avecinaba. Sin embargo, a medida que el eclipse alcanzaba su punto máximo, algo salió terriblemente mal. Un grupo de desconocidos emergió de entre los árboles, rodeando a Alejandra y Carla con malicia en sus ojos. Eran miembros de una secta oscura que adoraba el eclipse como un momento de poder y sacrificio. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, los miembros de la secta se abalanzaron sobre ellos, arrastrando a Carla hacia el centro de un círculo de velas y símbolos oscuros. Alejandro luchó desesperadamente por liberarla, pero estaba superado en número y fuerza. Con horror, Alejandro se dio cuenta de que la visión que había tenido estaba a punto de hacerse realidad. El eclipse solar total proyectaba una sombra densa sobre el ritual oscuro, y Carla estaba a punto de ser sacrificada en nombre de fuerzas más allá de su comprensión. Con un grito de angustia, Alejandro se arrojó hacia adelante, intentando desesperadamente salvar a Carla de su destino fatal, pero fue demasiado tarde. En el momento en que la luna cubrió por completo al sol, un destello de luz cegadora envolvió a la pareja, y el mundo se sumió en la oscuridad. Cuando la luz regresó y el eclipse llegó a su fin, Alejandro se encontró solo en el bosque, con el cuerpo sin vida de Sofía a sus pies. El sacrificio había sido completado, y el precio de su clarividencia se había cobrado una vez más. Con el corazón roto y el alma destrozada, Alejandro se alejó del bosque, llevando consigo el peso de su fracaso y el conocimiento de que algunas visiones del futuro son inevitables, sin importar cuánto uno luche por cambiar su destino. Y mientras el sol brillaba sobre el pueblo de La Concordia una vez más, la sombra del eclipse dejó una marca indeleble en la vida de Alejandro, recordándole la fragilidad de la existencia y la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la mente humana. Y en los días que siguieron, La Concordia se convirtió en un lugar marcado por el luto y la tragedia, recordando a todos los que vivían allí el alto precio de interferir con el curso del destino. La amenaza solar.
Tragedia en San Juan. En la sofocante mañana del 8 de abril, en el Instituto de Astronomía de México, un grupo selecto de científicos se había reunido para presenciar y estudiar el esperado eclipse solar total. Entre ellos se encontraba el renombrado Dr. Roberto Ramírez, un astrofísico reconocido internacionalmente por su experiencia en eventos cósmicos raros y su habilidad para encontrar soluciones a problemas astronómicos complejos. El ambiente en el observatorio estaba cargado de emoción y expectativa a medida que el eclipse comenzaba. Los científicos observaban con asombro mientras la luna, en su majestuoso viaje cósmico, comenzaba a deslizarse lentamente frente al sol, creando el espectáculo celestial que todos habían estado esperando. Sin embargo, la emoción pronto se transformó en preocupación cuando los instrumentos de alta tecnología del observatorio comenzaron a registrar lecturas inusuales en la corona solar. El Dr. Ramírez y su equipo intercambiaban miradas preocupadas mientras los datos se mostraban con anomalías nunca antes vistas en los registros astronómicos. A medida que el eclipse alcanzaba su punto máximo, los científicos observaron con horror cómo una masa oscura emergía del Sol y se acercaba rápidamente hacia la Tierra. La sombra se extendía a medida que avanzaba, envolviendo la ciudad en una oscuridad total, prolongando el eclipse mucho más allá de su duración habitual. El pánico se apoderó del equipo, mientras intentaban comprender lo que estaban presenciando. ¿Qué era esa masa oscura que se acercaba desde el Sol? ¿Y qué significaba para la Tierra y sus habitantes? El Dr. Ramírez sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la amenaza se aproximaba. Reuniendo a su equipo, se dispusieron a investigar más a fondo y a encontrar una forma de detener lo que sea que estuviera llegando desde el Sol. A medida que profundizaban en sus investigaciones, descubrieron antiguos textos que hablaban de un ser oscuro que vivía en el corazón del Sol, esperando el momento adecuado para liberarse y sembrar el caos en el universo. Según las leyendas, solo un ritual antiguo transmitido a través de generaciones podría detenerlo, pero el tiempo corría en su contra mientras la sombra se acercaba. Con cada hora que pasaba, la sombra se hacía más grande y más amenazante. La ciudad quedó sumida en un estado de pánico y caos mientras la gente intentaba prepararse para lo peor. Finalmente, con el eclipse llegando a su fin y la sombra a punto de alcanzar la Tierra, el Dr. Ramírez y su equipo llevaron a cabo el antiguo ritual en un intento desesperado por detener la amenaza que se cernía sobre ellos. El ritual fue una danza frenética de ciencia y misticismo, con los científicos canalizando sus conocimientos y habilidades para enfrentar una fuerza que desafiaba la comprensión humana. Con un destello de luz y un estruendo ensordecedor, el ritual tuvo éxito y la sombra fue repelida de vuelta al sol. La ciudad respiró un suspiro de alivio mientras el sol volvía a brillar en el cielo y la oscuridad que había amenazado con consumirlos se disipaba lentamente. La calma regresó a San Juan mientras los científicos y los habitantes de la ciudad procesaban el impacto de lo que habían vivido. Pero la tragedia golpeó de manera inesperada. Mientras la sombra se retiraba, un rayo de energía solar desviado por el ritual impactó en el centro de la ciudad, causando una explosión masiva que dejó una estela de destrucción y muerte a su paso. Edificios quedaron reducidos a escombros, calles quedaron desoladas y vidas se perdieron en un instante. El Dr. Ramírez y su equipo miraron con horror la devastación que habían desencadenado en su intento por salvar a la humanidad. A pesar de sus mejores esfuerzos, habían desatado una tragedia de proporciones catastróficas. Mientras la ciudad se sumía en el duelo y la desesperación, el Dr. Ramírez se enfrentó a la amarga realidad de que a veces, incluso los esfuerzos más nobles pueden tener consecuencias devastadoras. Y mientras contemplaba los restos humeantes de lo que una vez fue su hogar, se preguntó si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por la tragedia que había desencadenado en su intento por salvar al mundo.